No partió fácil el año. Muchos profesores, también estudiantes, han alzado la voz en distintas regiones del país denunciando las malas condiciones que estaban muchos colegios para poder entrar a funcionar este año. Otros denuncian deficiente gestión por parte de los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública. Bueno, todo eso ha generado problemas serios en Magallanes, en Coquimbo, en Puerto Cordillera particularmente, donde los docentes estuvieron semanas movilizados por sueldos impagos, graves falencias de infraestructura, pero parece que hay acuerdos y de ello conversamos con el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarles, gusto saludarles. Muchas gracias. A ver, primero nos gustaría saber los argumentos de las críticas, sobre todo cuando se habla de gestión deficiente. Y usted había señalado en una entrevista que más allá que los temas, digamos, relacionados con sueldos y mejoras en relación al gremio, están viendo temas de fondo de la educación, donde hay preocupación también por las y los estudiantes y la convivencia. Cuando hablamos de gestión deficiente, ¿a qué se refieren en particular? Bueno, efectivamente, en el caso de los dos SLEP que usted menciona, Magallanes y Puerto Cordillera, aunque son distintas temáticas específicas, ambas hablan de una gestión deficiente como antes lo fue Atacama, como antes ha sido en otros servicios locales que manifiestan problemas de distinto tipo, que se agregan a un problema estructural de la ley. Hay un tema de fondo que más allá de la gestión, a nuestro entender, tiene que modificarse con un sistema de educación pública, que lo voy a sintetizar en la frase que yo he dicho en otras entrevistas. Acá lo que ocurrió fue que cambió quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo que existía con la municipalización. El modelo esencialmente el mismo, el Estado como ausente, los servicios locales siguen siendo sostenedor para el Estado de Chile, que como lo eran y son todavía los municipios que aún no se traspasan, y con un sistema de financiamiento que es muy, muy negativo para la educación pública, el sistema de subvención, la forma de financiamiento. A esas cosas estructurales se le agrega gestión deficiente, en el caso de Puerto Cordillera, una gestión además muy autoritaria, con mucha falta de respeto a los docentes, en el trato, una directora muy cuestionada por los docentes y por el personal en general, pero además con serias deficiencias en la gestión misma, de tipo material, colegios sin las condiciones adecuadas, material que no llegaba oportunamente, y etcétera. El caso de Magallanes es otro problema distinto, pero también incapacidad del servicio local de resolverlo, un déficit estructural heredado, con unas asimetrías salariales bastante grandes y también eso llevó a un conflicto importante. Y en los otros casos, Atacama fue bien conocido, ¿no es cierto? Fue largos meses de conflicto, todavía eso no está completamente resuelto. Y así siguiendo, cada servicio local, son pocos los que han funcionado más tranquilos. En algunos hay una gestión un poco más eficiente, pero está ese problema estructural que le digo también. Sí, el cuestionamiento del Colegio de Profesores siempre fue por una educación del Estado, el rol central. Se sienten trabajadores del Estado desarrollista, del Estado educativo, que es la tradición nuestra. Estos servicios locales, que en el fondo cambian la administración, tienen un problema de participación también, además de los profesores. Se quejan de que hay personas que las nombran en cargo y ejercen con criterio autoritario. No hay mecanismos de participación del profesorado en los SLEP que puedan contener estas situaciones conflictivas. Hay mecanismos más bien formales, pero poco efectivos. Hay unos consejos locales donde eventualmente puede nombrarse profesores, pero son unas cuestiones que funcionan más bien por la formalidad, como por la apariencia de participación. En definitiva, usted lo que tiene es una muy escasa participación de la comunidad educativa en la gestión de los SLEP y los colegios. Se reproduce un sistema bastante vertical. El directora ejecutiva de servicio local tiene muchísimo poder para ir tomando decisiones.
de distinto tipo, y cuando ese poder es mal usado, como en el caso de Puerto Cordillera y otros casos, en el caso de Atacama, incluso derechamente corrupción, que fue lo que acreditó la propia Contraloría, entonces usted tiene muy poco control de parte de la comunidad, muy poco. No se concibió estas estructuras nuevas, los servicios locales, con un concepto democrático, de participación, de una comunidad involucrada. Eso no, se reprodujo más bien el concepto gerencial, que hay un director o directora, y eso se reproduce también a la dirección de los colegios, con un concepto, como le digo, gerencial. Es decir, ellos administran, son los jefes, ellos toman las decisiones, y eso ha generado conflicto, efectivamente, porque nosotros siempre hemos abogado por una escuela más democrática, una escuela donde haya participación efectiva. Se pierden las capacidades de la propia comunidad. En el caso nuestro como docente, por supuesto que muchas veces tenemos bastante que aportar, pero si hay concepciones autoritarias en la dirección, eso no se puede, no se canaliza, y por lo tanto finalmente esa participación no se da. Sí, Y Mario. se pierden capacidades muy importantes que el colegio podría tener. Mario, ¿en qué pie está la relación con el ministro Cataldo luego de este impasse a propósito de la movilización o protesta de los profesores y profesoras en Magallanes, donde el titular de Educación habló de un chantaje? Sí, estos fueron dichos muy, muy negativos. Nosotros fuimos muy claros en rechazar eso. Yo lo hablé después Sí. de alguna reunión que tuvimos con el ministro, y le expresamos nuestro malestar por dichos que se parecen mucho a los dichos de la derecha. Fue muy sorprendente. Si uno lo hubiera escuchado en un ministro UDI, en un ministro republicano o en un diputado parlamentario, que uno le escucha a veces esos dichos, porque ellos no son muy proclives a los derechos laborales, por el contrario. Y entonces que el ministro Cataldo se refiriera en esos términos fue muy sorprendente y por supuesto muy molesto, muy desagradable para el profesorado, sobre todo a partir de supuestamente él ser más bien sensible y cercano al mundo de los trabajadores, pero esos dichos fueron muy deplorables. Nosotros se lo dijimos, lo hemos dicho públicamente, y esperamos que no se repita una manera tan dura de referirse. Él dice que lo sacaron de contexto, que es la típica explicación que dan los políticos cuando sacan una declaración desafortunada, que más bien le preguntaron si era un chantaje y él siguió la pregunta, pero mire, a veces las explicaciones agravan la falta, y los dichos están y fueron Y públicos, usted y por decía, supuesto nosotros somos los además, que las rechazados. clases se pueden recuperar, por ley se pueden recuperar. No solo se pueden, se deben recuperar, se hace siempre eso. Claro. Siempre las clases se recuperan porque hay una obligación legal de cumplir el calendario escolar. Ese calendario siempre se ha cumplido, y por lo tanto también eso se omite, esa información siempre cuando se quiere como eh, degradar o ponerse en contra de un movimiento. Algunas personas del mundo político, algunas autoridades hablan de la pérdida de clases, nunca hablan de que esas clases después se recuperan. Eso lo omiten en sus comentarios o en sus dichos, y por supuesto todos sabemos que la omisión también es una forma de mentir. Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, conversando con Línea 1. Presidente, respecto a los profesores de Coquimbo y de Magallanes, ¿están todos volviendo a clases? ¿Está todo ya restableciéndose o todavía hay algo pendiente? No, en Magallanes ya hace varios días atrás ya se volvió, sin una solución al conflicto efectiva. Yo eso lo quiero decir, más bien promesas, qué sé yo, pero en fin, se volvió. Y en el caso de Andacollo y Coquimbo se está ahora, en estos días, en la posibilidad de cerrar un acuerdo donde hayan compromisos claros, de terminar con ese esquema autoritario de gestión, de resolver problemas, de devolver despidos, personas que fueron despedidas arbitrariamente, volverlas a sus funciones, etcétera. Sí, se está llegando a una normalización gradual. Pero se decía que hoy volvían, ¿no está claro entonces Sí. todavía? Sí, se está volviendo, pero cada colegio va definiendo su retorno, tienen que hacer ahora su plan de recuperación. A eso me refiero con la normalización ya completa, digamos, del funcionamiento. Eso va ocurriendo con gradualidad.
cada colegio tiene su realidad distinta, pero sí, se está volviendo, en definitiva el conflicto está, el paro se está terminando. Y por último, que educar no nos cueste la vida. Esa fue la consigna, ¿no? Que justamente usaron para organizar una convocatoria para enfrentar la violencia en los colegios. Eso es algo del día a día, que al igual como pasa en la educación, perdón, en la salud primaria, tiene muy, muy afectados a quienes están ahí en los colegios y en este caso cuando hablábamos de los consultorios, pero por otras razones. Acá son no solo los estudiantes, a veces muy chicos, con el tema de la autoridad y también sus apoderados. ¿Cómo está ese tema a propósito también de las leyes y todo lo que tiene que hacer el Congreso al respecto? Sí, efectivamente el problema de violencia es un problema hoy día gravísimo, gravísimo. Creo yo que el principal problema que tiene la educación chilena hoy día es ese. Tiene muchos problemas, pero ese es muy acuciante. Y todos los días estamos recibiendo denuncias de situaciones muy graves. El caso que causó conmoción nacional fue la profesora Echehuaco, sí, que quedó en bastante grave condición, incluso en algún momento se temió riesgo vital, y hubo cirugía, obviamente todavía está en recuperación. Fue un caso muy, muy dramático, pero lamentablemente estas situaciones se siguen repitiendo y nosotros esperamos. Este tema lo estamos trabajando en una agenda corta con el gobierno que esperamos tiene que resolverse en este primer semestre y ese es uno de los temas principales. Queremos que se apure la ley, que ha sido muy lenta en su tramitación cuando se promulgó, perdón, cuando se envió el proyecto. Nosotros nos pareció bien, apoyamos ese proyecto porque efectivamente entrega herramientas que hoy día no existen para enfrentar problemáticas de violencia. No va a resolver el tema de fondo porque, como usted señalaba, este es un tema que cruza la sociedad, está en distintos campos. La propia CUT lo ha incorporado también porque hay muchas áreas laborales donde se sufren agresiones, los trabajadores del transporte, los trabajadores del comercio, la salud que usted menciona, nosotros. Es un reflejo de la sociedad, lamentablemente. Exactamente, un reflejo de la sociedad, pero mientras ese tema se va abordando, que tiene que abordarse, si no, no sé a dónde vamos a parar como sociedad si cada vez la violencia en la forma de relacionarse no hay que normalizarlo. Eso tiene que parar. Claro. Exacto, no hay que normalizarlo, pero mientras tanto eso se trabaja socialmente, también tenemos que tener herramientas en los lugares de trabajo donde estas situaciones se producen, y esas herramientas legales tienen que operar. Y la ley todavía está tramitándose lentamente, sí, y nosotros estamos exigiendo que se apure y que esto se promulgue pronto, porque efectivamente va a entregar esas herramientas que le digo. Muchas gracias, Mario. Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores. Gracias a ustedes, un abrazo y un saludo a los auditores de Radio Sach, siempre una radio muy comprometida con lo social. Gracias, profesor. Que le vaya muy bien.